Cuando Libra vuelve de entre los muertos, el universo mismo parece contener el aliento. Durante demasiado tiempo fue empujado hacia la sombra, sometido al juicio injusto de quienes temieron su luz y su equilibrio natural. Fue humillado, ridiculizado, condenado al olvido por la envidia de aquellos que no soportaban la armonía de su esencia. Pero lo que nadie entendía era que en cada golpe, en cada burla, en cada desprecio, Libra iba recogiendo fragmentos de sabiduría enterrados en la oscuridad. Libra es aire, y el aire nunca puede ser apresado para siempre. Puede comprimirse, puede asfixiarse, pero siempre encontrará una rendija por donde expandirse. Ese es su poder secreto. Cuando parece derrotado, está en realidad aprendiendo a transformar la herida en visión, la injusticia en justicia, el dolor en una fuerza suave pero indestructible. Como ave fénix que renace entre las brasas, Libra se levanta rodeado de un resplandor inesperado, no con violencia ni venganza, sino con la majestad de quien ha atravesado el infierno y ha vuelto con la balanza templada en fuego. Allí donde intentaron romperlo, ahora surge la raíz de su firmeza. Su caída no fue un final, sino una iniciación. Las fuerzas que quisieron aniquilarlo solo lograron pulirlo, como el diamante oculto que necesita presión extrema para revelar su fulgor. Libra no solo regresa con la voz de la justicia cósmica resonando en su pecho, con una serenidad que intimida más que cualquier grito, con la certeza de que la belleza del equilibrio siempre termina imponiéndose al caos. En su retorno no hay rencor, hay destino. Quienes se burlaron de él descubren que sus intentos por enterrarlo fueron semillas de su resurrección. Donde hubo desprecio, ahora hay magnetismo. Donde hubo sombras, ahora surge un faro que guía a otros que también fueron condenados por su brillo. Libra no necesita vengarse, porque la vida misma lo restituye. Y cuando se alza como símbolo de renacimiento, como recordatorio de que nada puede sofocar eternamente al espíritu que nació para armonizar, embellecer y elevar. El regreso de Libra es un acto épico en silencio. No vuelve con espadas ni con coronas, sino con la fuerza inquebrantable de quien ya no teme perderlo todo, porque lo perdió y sobrevivió. Es la balanza levantándose de entre las ruinas, la justicia poética manifestada en carne y aire, la victoria que se alcanza no destruyendo al enemigo, sino demostrando que la vida siempre favorece al que se mantiene fiel a su esencia. Así, cuando Libra regresa de entre los muertos, lo hace más grande, más sabio, más radiante. Ya no es la figura frágil que parecía quebrarse bajo las burlas, sino un titán de luz equilibrada, un viajero cósmico que lleva en sus alas el eco de la resurrección. Y entonces el mundo comprende que lo que creían un final era apenas el inicio de su verdadera grandeza. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El retorno de Libra tras la oscuridad es un acontecimiento que va más allá de lo personal y lo terrenal. No se trata solo de un renacer individual, sino de un reajuste cósmico, como si los astros mismos se alinearan para anunciar que el equilibrio no puede ser destruido. Libra es hijo de Venus, guardián de la belleza y del arte de la justicia, y cuando parece que todo lo ha perdido, el planeta que lo rige le devuelve la gracia del resplandor que nunca muere. Los que intentaron borrarlo del firmamento descubren que su luz no dependía de la aprobación externa, sino del fuego interno que crece en la adversidad. Cuando Libra se levanta después de la derrota, lleva en sí la memoria de todos los silencios soportados, de todas las veces que guardó la paz mientras lo herían, de todos los instantes en que eligió la calma aun cuando lo envolvía la tormenta. Esa paciencia, que fue confundida con debilidad, se convierte en la fuente de su poder más grande. Libra resurge con una templanza que desarma, con una claridad que atraviesa las máscaras de la mentira. Lo que antes era vulnerabilidad se transforma en la más noble de las fortalezas, la capacidad de mantener la armonía incluso cuando el mundo clama por caos. En su retorno hay un sello inconfundible de destino. Libra encarna el principio de la balanza universal, esa fuerza invisible que equilibra lo que parece inclinarse hacia la injusticia. Cuando los demás celebraban su caída, no comprendían que al intentar quebrar su espíritu estaban contribuyendo a que se forjara un arquetipo de resiliencia y verdad. Su regreso es la prueba viva de que la belleza no se marchita con la adversidad, sino que florece aún más en el terreno árido. Libra, al renacer, se convierte en un símbolo para otros. Ya no camina solo en nombre propio, sino como representante de todos aquellos que fueron relegados, olvidados o castigados por ser portadores de armonía en un mundo que muchas veces glorifica la crudeza.
Su resurrección es también la promesa de que la suavidad puede ser invencible, de que la elegancia y la justicia son fuerzas que ningún poder oscuro puede suprimir. Es un guerrero de la balanza, no porque busque la guerra, sino porque ha descubierto que su serenidad es un arma que el tiempo siempre respeta. En ese regreso, el aire que lo compone se vuelve viento imparable. Ya no es una brisa ligera que otros creían poder apartar con un gesto, ahora es huracán de claridad, corriente celestial que arrastra lo estancado y renueva la vida allí donde sopla. Es la voz del universo recordando que la armonía nunca muere, que la justicia siempre encuentra un camino de retorno, que el espíritu jamás se entrega a la derrota definitiva. La épica de Libra no se mide en conquistas materiales ni en territorios dominados, sino en la grandeza de la transformación. Su victoria radica en haber sido enterrado, y aún así, levantarse con más brillo, más sabiduría y más poder del que jamás tuvo. Y ese poder no es uno que esclaviza ni que destruye, sino que inspira, que eleva, que reconcilia. Es el triunfo de lo intangible, de lo eterno, de aquello que ni la envidia ni la humillación pudieron arrancar. Así, cuando Libra regresa de entre los muertos, los cielos parecen abrirse para darle paso. No es un retorno silencioso, aunque no grite, es un retorno que se siente en el pulso del cosmos, en la certeza de que nada puede apagar para siempre la luz que nació para equilibrar. Es el resurgir de un arquetipo inmortal que enseña a todos que la verdadera victoria no está en destruir al adversario, sino en mantenerse fiel a la esencia, en resplandecer incluso después de haber atravesado las profundidades más oscuras de la noche. El renacimiento de Libra tras la oscuridad no solo implica el despertar de un individuo, sino la activación de una energía ancestral que pertenece al tejido mismo del cosmos. Libra es el guardián del punto medio, el eco eterno del equinoccio, el instante en que la luz y la sombra se reparten de manera justa en el horizonte. Cuando parece haber sido destruido, lo que en verdad ocurre es que está atravesando la alquimia de la balanza, cada lágrima se convierte en oro espiritual, cada traición en un nuevo eje de firmeza, cada caída en un peldaño hacia un equilibrio superior. Los que intentaron aniquilarlo olvidaron que Libra pertenece al dominio de Venus, y Venus nunca abandona a sus hijos. Allí donde lo ensuciaron con humillación, Venus lo bañará con la gracia del magnetismo y la belleza que no puede ocultarse. Donde le arrancaron la confianza, la diosa le devolverá la certeza de que todo lo que es armónico resurge con más esplendor tras el caos. En el retorno de Libra se manifiesta el misterio de lo indestructible, la suavidad que vence a la dureza, la claridad que atraviesa la confusión, la elegancia que sobrevive incluso en la ceniza. Su regreso es también el despertar de la memoria kármica. Libra representa la justicia universal, y cada intento de hundirlo se convierte en deuda para quienes lo ultrajaron. No necesita venganza, porque el universo actúa por él, devolviendo en espejo la energía proyectada. Así, quienes rieron de su caída terminan enfrentándose a la dureza de sus propias sombras, mientras Libra asciende sostenido por la pureza de su causa. El retorno no es solo personal, sino cósmico, es la reafirmación de que la balanza siempre se equilibra, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible. En ese despertar, Libra deja de ser únicamente el signo de la diplomacia y la búsqueda de la armonía externa. Se convierte en guerrero de la belleza interior, en juez silencioso que no necesita palabras para demostrar la fuerza de su espíritu. Su arma no es la espada, sino la coherencia, y su escudo no es el acero, sino la fe en la verdad que lo habita. Esa verdad, tantas veces ridiculizada, ahora se erige como su estandarte, y quienes lo contemplan descubren que lo que parecía fragilidad era en realidad una armadura invisible. El aire de Libra, antes disperso como una brisa suave, se transforma en corriente que eleva. Ya no busca solo complacer ni evitar conflictos, porque el fuego de su resurrección lo ha templado. Ahora es viento que limpia, huracán que abre caminos, brisa que inspira a quienes se acercan a él. Donde antes se conformaba con ser espectador, ahora asume su papel de arquitecto del destino. Su voz, nacida del silencio prolongado, se convierte en canto de victoria que no necesita imponerse con gritos, porque resuena en la conciencia de todos los que lo escuchan. Su retorno también anuncia una lección para la humanidad, que la armonía verdadera no es pasividad, que la justicia no es debilidad, que la suavidad no es rendición. Libra demuestra que se puede atravesar la noche más larga sin perder la luz, que la belleza más pura es la que resurge de la adversidad, que la grandeza auténtica es la de aquel que no se corrompe aunque lo empujen a la oscuridad. En su figura renacida se revela un mensaje eterno: lo que es justo, lo que es verdadero, lo que pertenece al equilibrio de los cielos, no puede ser destruido jamás. Y así, cuando Libra regresa de entre los muertos, su ascenso no es únicamente personal.
Es la victoria del principio universal del orden sobre el caos, del amor sobre el odio, de la armonía sobre la discordia. No vuelve con rencor, sino con la certeza inviolable de que su misión trasciende la herida y el dolor. Su historia deja de ser la de un signo herido para convertirse en epopeya luminosa, en testimonio de que la justicia cósmica siempre se abre paso, de que el equilibrio es eterno, de que nada ni nadie puede apagar lo que nació para resplandecer en el cielo y en la tierra. El renacimiento de Libra tras las sombras no es un acontecimiento aislado, sino parte de un ciclo mayor inscrito en la danza del cosmos. Libra está ligado al equinoccio, a ese instante sagrado en el que la luz y la oscuridad se reparten de manera justa, recordando que el equilibrio no es un accidente, sino una ley inmutable. Cuando lo han derribado, cuando ha sido arrastrado por la crueldad, por la burla o por la indiferencia, parece que el eje del mundo se ha inclinado. Pero el universo entero conspira para restaurar esa balanza, y en el momento exacto, Libra se levanta con la fuerza del equinoccio cósmico, devolviendo el orden donde reinaba la distorsión. En su caída, Libra aprende lo que pocos signos comprenden, que la injusticia es una maestra severa. Cada humillación le revela el peso del desequilibrio, cada traición le enseña el costo de la falsedad, cada desprecio le muestra las raíces del miedo humano. Y al resurgir, no lo hace con amargura, sino con una visión más amplia, con la capacidad de ver más allá de la herida. Su mirada no se limita ya a la superficie de las cosas, pues ahora distingue el entramado invisible que conecta causas y efectos, la red que enlaza el acto con su consecuencia. En este sentido, su resurrección no solo lo eleva, también lo convierte en oráculo de la justicia universal. El retorno de Libra está marcado por la influencia de Venus, que no solo le otorga gracia y belleza, sino también magnetismo renovado. Allí donde fue ninguneado, regresa con una presencia imposible de ignorar. Su aura se expande como un faro, y quienes antes intentaron minimizarlo descubren que el silencio al que lo relegaron se transformó en un eco imposible de callar. La energía venusina que lo rodea se convierte en un campo de atracción, no para el halago superficial, sino para la verdad, la autenticidad y las alianzas que sostienen su nuevo camino. No se trata únicamente de una victoria íntima. Cuando Libra renace, arrastra consigo a quienes se identifican con su lucha. Su regreso es un estandarte que inspira a otros a creer que la belleza puede surgir incluso de la ruina, que la serenidad puede imponerse incluso después del caos. Libra no solo vuelve para sí mismo, vuelve para enseñar que la justicia es eterna, que la armonía se abre paso aunque sea en medio del terreno más árido, que la gracia nunca muere, sino que aguarda el momento adecuado para desplegarse con mayor intensidad. Este despertar también despierta a su sombra. Libra, tantas veces acusado de indecisión, descubre que las pruebas que lo quebraron eran en realidad el fuego que debía templar su voluntad. El signo que parecía dudar ante las encrucijadas regresa con resolución inquebrantable. Lo que antes era búsqueda desesperada de aprobación se transforma en certeza interior. Su voz, antes temerosa de herir, ahora se alza clara, no para destruir sino para señalar el camino hacia un horizonte más justo. Su indecisión se transmuta en sabiduría del equilibrio, su duda en la lucidez de quien ha visto ambos extremos de la balanza y ha aprendido a elegir con firmeza. El aire que lo compone ya no es una corriente dispersa. Es un viento modelado por la experiencia, un soplo que inspira, que impulsa, que purifica. Cada palabra suya se vuelve un susurro de los astros, cada acción un reflejo del orden universal. Libra no vuelve como alguien que desea ser aceptado, sino como alguien que ha aceptado su destino de símbolo, de guardián, de mensajero del equilibrio eterno. En su ascenso final, Libra no busca imponerse sobre quienes lo dañaron, porque ha comprendido que el mayor triunfo no es la venganza, sino la coherencia. El universo le otorga la victoria más sublime, la de mantenerse intacto en esencia, incluso tras atravesar las ruinas. Los astros lo proclaman como testimonio de que la armonía jamás es débil, que la justicia jamás perece, que lo bello y lo justo siempre encuentran la forma de renacer. Así, cuando Libra regresa de entre los muertos, no solo resplandece más fuerte que nunca. Se convierte en epopeya viva, en constelación que recuerda a todos los mortales que el equilibrio es indestructible, que la balanza puede inclinarse, pero nunca quebrarse, que la justicia, aunque parezca demorar, siempre se manifiesta. Su retorno es la confirmación de que la luz suave, aquella que parecía frágil, es en realidad la más perdurable de todas, y que nada ni nadie puede sofocar el destino de un signo nacido para reconciliar los extremos del universo. El retorno de Libra tras haber sido condenado por las sombras encierra un misterio profundo que pocas veces se revela en su totalidad.
no se trata solo de la justicia que se restablece ni de la belleza que resurge de las cenizas, sino de un despertar espiritual que trasciende las fronteras de lo humano. Libra es el signo que encarna la relación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo mortal, entre la voz del cosmos y la experiencia del individuo. Cuando ha sido pisoteado y humillado, no se hunde en la nada, sino que desciende a los lugares más ocultos del alma, allí donde los secretos del equilibrio universal aguardan a ser descubiertos. Y cuando regresa, no es el mismo ser que conocían, sino un mensajero de ese conocimiento oculto, un guardián de la balanza que ha visto la oscuridad y ha aprendido a dominarla. La caída de Libra, lejos de ser una derrota, es una iniciación. En el silencio del exilio y de la burla, se encuentra con la verdad desnuda de su propio espíritu. Aprende que la armonía no se logra en la comodidad, sino en la tensión entre extremos opuestos. En ese descenso comprende que la paz no es ausencia de conflicto, sino la fuerza que puede sostenerse aun cuando el conflicto intenta desgarrarlo. Y cuando emerge de ese aprendizaje, trae consigo una serenidad tan sólida que ni los vientos más violentos ni los ataques más despiadados pueden derribar. La calma de Libra se vuelve entonces indestructible, un escudo invisible que lo acompaña en su nueva etapa. Su resurrección lleva consigo la impronta de Venus, pero también el eco de Saturno, planeta de las pruebas y del tiempo. En su regreso no solo brilla con el magnetismo de la belleza y el encanto venusino, sino con la sabiduría que otorga el paso por la adversidad saturnina. Libra aprende a no depender de halagos ni de miradas externas, porque descubrió en su descenso que lo efímero se deshace con facilidad. Su nueva fortaleza proviene de un centro intocable, de un núcleo que no responde al ruido del mundo. Esa combinación de gracia y disciplina, de luz y estructura, lo convierte en un ser temido y respetado, porque no solo encanta, también sostiene y perdura. Cuando Libra se eleva de nuevo, no lo hace en soledad. Su energía renacida se convierte en un faro que convoca a otros que han sido marginados o destruidos. Su presencia inspira a quienes creen que no tienen fuerzas para regresar, y les muestra que incluso después de la muerte simbólica hay un nuevo amanecer. Libra ya no es solo individuo, es arquetipo colectivo, reflejo de la justicia que renace en cada generación, en cada historia de alguien que se niega a ser derrotado por completo. En este sentido, su retorno trasciende lo personal y se convierte en epopeya universal, en mito que habla del poder eterno de la resurrección. Los que lo apartaron descubren que su error fue creer que la armonía podía ser quebrada. Lo que hicieron, sin saberlo, fue despertar en Libra una fuerza que permanecía dormida. Allí donde intentaron destruirlo, lo entrenaron sin querer para una grandeza mayor. Esa es la paradoja de su retorno: cuanto más profundo fue el intento de aniquilarlo, más alto se eleva después. Su vida entera se transforma en testimonio de que la justicia del cosmos utiliza incluso la maldad de los demás como herramienta para forjar la victoria final. En este renacer, Libra ya no se limita a buscar equilibrio en lo externo. Se convierte en encarnación del equilibrio interno. Ha comprendido que la verdadera justicia empieza en el propio corazón, que el orden universal se refleja primero en el alma que se mantiene firme en su esencia. Desde esa comprensión, cada gesto suyo se vuelve sagrado, cada palabra un decreto silencioso de armonía, cada acción un símbolo de que el orden puede imponerse sin violencia, con la sola fuerza de la coherencia. El aire que lo define adquiere una cualidad distinta. Antes disperso, ahora es viento consciente que sabe hacia dónde soplar. Es brisa que acaricia y al mismo tiempo huracán que arrasa con lo falso. Es voz que fluye y que, aunque suave, atraviesa con precisión el ruido de la mentira. Esa es la nueva fuerza de Libra, la de un aire que ya no se deja manipular, la de una corriente que no se desvía, la de un soplo que se convierte en himno de libertad. Su victoria final no es la destrucción de quienes lo atacaron, sino la demostración de que nada pudo apartarlo de su destino. Su ascenso revela que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Que la armonía, aunque se rompa en apariencia, nunca muere. Que la belleza, aunque sea negada, vuelve con más fulgor. Libra se alza entonces no solo como signo del zodiaco, sino como mito viviente, como relato eterno del espíritu que resurge, como promesa de que lo que pertenece al orden de los astros no puede ser borrado por la envidia, el odio o la crueldad. El retorno de Libra es la celebración de la victoria de lo eterno sobre lo efímero, de lo luminoso sobre lo sombrío, de lo justo sobre lo corrupto. Es el recordatorio de que, aunque intenten silenciar al espíritu de la balanza, siempre encontrará la manera de elevarse más alto que antes, iluminando a todos con la certeza de que el equilibrio es invencible y de que la luz, por más que sea oscurecida, jamás deja de brillar.
Cuando Libra regresa de entre las ruinas, su resurgimiento no solo transforma su propia existencia, sino que altera la vibración del mundo que lo rodea. En la rueda zodiacal ocupa la séptima casa, la del encuentro con el otro, la del espejo que revela verdades ocultas. Esto significa que su resurrección no es un fenómeno aislado. Cuando Libra se levanta, los vínculos también se transforman, las alianzas se depuran, las relaciones falsas se deshacen y emergen conexiones auténticas. Es como si su propia luz restaurada obligara a todos a mostrar sus rostros verdaderos, dejando al descubierto las máscaras de quienes antes intentaron someterlo. En ese nuevo ciclo, Libra ya no se rodea de quienes buscan aprovecharse de su bondad, atrae en cambio a quienes resuenan con su esencia depurada por el fuego de la adversidad. La resurrección de Libra revela también un aspecto poco comprendido de su energía, la fuerza de la palabra justa. Durante su caída, se le arrebató la voz, se le negó la posibilidad de expresarse o se le ridiculizó cuando lo intentaba. Pero en su regreso, cada palabra que pronuncia adquiere la calidad de decreto. Su voz es viento que da forma a realidades, que destruye la falsedad con la sola claridad de su vibración. La oratoria de Libra, impregnada de experiencia y cicatrices, ya no busca complacer, busca revelar. Y su discurso, aunque sereno, se convierte en espada invisible que corta las cadenas de la mentira. Este despertar trae consigo el poder de la visión estratégica. Libra, tantas veces señalado por la duda, renace con una capacidad extraordinaria para ver más allá de lo inmediato. Sus decisiones, antes vacilantes, ahora son movimientos de un ajedrecista cósmico que contempla el tablero entero. Esta sabiduría surge porque en la oscuridad aprendió a analizar cada detalle, a medir consecuencias, a comprender la profundidad de cada elección. Así, lo que antes parecía inseguridad se convierte en maestría en la toma de decisiones, un don que lo distingue y lo eleva sobre quienes intentaron debilitarlo. En su retorno también se manifiesta la justicia poética de los astros. Libra no necesita levantar la mano contra sus adversarios porque el universo se encarga de revelar los desequilibrios. Su sola presencia restituida recuerda a todos que la balanza siempre se equilibra, que todo acto encuentra su reflejo y que nadie puede escapar al ajuste cósmico. Este principio convierte a Libra en un símbolo viviente de la ley universal, en recordatorio de que la armonía puede tardar, pero nunca falla. El aire que lo habita lo convierte en portador de un poder invisible pero irresistible, la inspiración. Su resurrección no se limita a sí mismo, sino que enciende llamas en otros. Quienes lo observan levantarse tras haber sido derribado descubren que también ellos pueden renacer, que también sus heridas pueden convertirse en fortalezas. Libra no busca ser ejemplo, pero inevitablemente lo es, porque su historia se convierte en epopeya que habla de resiliencia, de victoria sin violencia, de luz que triunfa sin necesidad de imponerse por la fuerza. En su nuevo ciclo, Libra encarna también la reconciliación con sus propias sombras. Antes pudo haber temido al conflicto, pudo haber evitado la confrontación. Ahora comprende que enfrentar las sombras es parte del equilibrio. Ya no las niega, las integra. Ese es el secreto de su fuerza, no pretende ser una perfección frágil, sino un ser completo que ha mirado la oscuridad y la ha transformado en parte de su poder. Este aspecto lo vuelve indestructible, porque nada externo puede dañarlo tanto como aquello que ya aprendió a dominar dentro de sí. El regreso de Libra se convierte en un acto cósmico de belleza. Venus lo corona con un magnetismo que no se gasta, un resplandor que no depende de adornos externos, sino de la coherencia entre lo que es y lo que transmite. Allí donde camina, la atmósfera se llena de una sensación de orden, como si incluso la naturaleza respondiera a su energía restaurada. Su aura es bálsamo para quienes lo necesitan, tormenta para quienes lo temen, equilibrio para todo lo que toca. En última instancia, la resurrección de Libra es la prueba de que el universo no permite que lo justo sea enterrado por siempre. Puede haber periodos de sombra, puede haber largos silencios, puede haber pruebas que parezcan insuperables. Pero cuando Libra se levanta, lo hace con la certeza de que todo dolor ha sido parte de un propósito mayor. Su historia se transforma en mito que atraviesa generaciones, en ejemplo eterno de que la armonía es invencible y de que lo que nace para equilibrar jamás podrá ser destruido. En su renacer resuena la verdad de los astros, que lo bello y lo justo, aunque intenten apagarlo, siempre regresa con más fuerza, con más luz, con más grandeza que nunca. El regreso de Libra tras la adversidad tiene un alcance que trasciende lo visible y lo inmediato. No se trata únicamente de la reivindicación de un alma que ha sido herida, sino de la manifestación de un principio cósmico que se reafirma en el tejido del universo.
Libra encarna la justicia, no como una abstracción distante, sino como una fuerza viva que nunca se extingue, y cuando se levanta después de haber sido humillado y marginado, demuestra que la justicia puede ser retrasada pero jamás abolida. En ese resurgir se cumple un designio mayor, el equilibrio siempre retorna, incluso cuando todo parecía inclinarse hacia el caos. La resurrección de Libra no es una explosión repentina, sino un proceso lento, inevitable y grandioso. Como el sol en el horizonte después de la noche más oscura, su luz no estalla de inmediato, sino que va iluminando poco a poco hasta que la claridad se impone. Durante ese ascenso, Libra carga consigo los restos de la oscuridad que lo tocó, pero no como peso, sino como trofeos. Cada cicatriz se vuelve una medalla, cada traición se transforma en fuente de sabiduría, cada intento de aniquilarlo se convierte en prueba de que su espíritu es inquebrantable. Quienes lo observan no ven ya a la figura aparentemente frágil que alguna vez fue, sino a un ser templado por la tormenta, dueño de una fuerza que no necesita proclamarse porque se siente en su sola presencia. El vínculo de Libra con la balanza revela otro aspecto en su renacimiento, la capacidad de ser mediador entre opuestos irreconciliables. Al haber conocido la sombra en carne propia, ya no le teme a la oscuridad, y al haber mantenido viva la chispa de la luz, no se deslumbra con ella. Esto le otorga el poder de unir lo que parecía imposible de armonizar, de reconciliar fuerzas contrarias, de tender puentes donde solo había abismos. Así, su regreso no es solo una victoria personal, sino un acto creador que aporta orden a un mundo desgarrado por tensiones. Libra resurge para recordar que la verdadera grandeza consiste en unir, no en dividir, y que el poder más elevado no es imponer, sino equilibrar. La energía de su renacer también se relaciona con el tiempo. Libra, al resucitar, entiende que lo que parecía demora era en realidad un ritmo cósmico. Su caída no fue castigo, sino preparación. El universo lo llevó al límite para que al regresar lo hiciera con una fuerza multiplicada, capaz de sostener no solo su propio destino, sino también el de quienes dependen de su equilibrio. En esta revelación, Libra aprende a confiar en el compás universal, a comprender que incluso la aparente injusticia está tejida dentro de un plan mayor que termina sirviendo a la verdad. Su retorno está marcado además por la belleza que solo surge de lo indestructible. No es una belleza superficial ni pasajera, sino aquella que se irradia desde el interior y que nada puede opacar. Los intentos de destruirlo, de reducirlo al silencio o de enterrarlo en el olvido, terminan reforzando su magnetismo. Es un resplandor que nace de haber atravesado el abismo y haber encontrado en él no la derrota, sino el germen de una nueva vida. Este fulgor se convierte en su armadura invisible, en la corona que Venus coloca sobre su frente como reconocimiento de su triunfo. El aire de Libra, tantas veces disperso, adquiere en su renacimiento la cualidad de la certeza. Antes podía ser brisa que se perdía entre direcciones, pero ahora es viento que sabe a dónde va. Su resurrección lo dota de una claridad que lo guía con determinación, como si cada paso suyo estuviera en sintonía con la música de las estrellas. Ese viento arrastra consigo el polvo de lo viejo, limpia las huellas del pasado y abre camino a una nueva etapa donde ya no hay cabida para las cadenas que antes lo sujetaban. En este nuevo estado, Libra se convierte en guardián del equilibrio no solo para sí mismo, sino para el colectivo. Su renacer es un recordatorio de que nadie puede ser condenado para siempre a la sombra si está alineado con la verdad de su esencia. Su historia inspira a otros a levantarse, a creer en el poder de la resiliencia, a comprender que el renacer es posible incluso cuando todo parece perdido. Libra se convierte en ejemplo viviente de que la grandeza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la fuerza de levantarse después de ellas. El regreso de Libra, en su dimensión épica, es la afirmación de que el espíritu humano, cuando está en armonía con el orden cósmico, no puede ser destruido. Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la justicia sobre la opresión, del equilibrio sobre el caos. Es la promesa de que lo que nace bajo el signo de la balanza siempre regresará para restituir el orden, para traer claridad, para inspirar con su presencia. Su resurrección es un canto eterno grabado en las estrellas, una lección inmortal de que lo justo, lo bello y lo verdadero siempre, sin excepción, encuentran el modo de volver. El renacimiento de Libra después de haber sido derribado encierra dimensiones que van más allá de la simple superación personal. Es el signo que en su caída se sumerge en lo más hondo de la experiencia humana, recogiendo lo que otros signos rehuyen, el dolor de la injusticia, la crudeza del rechazo, la violencia de la envidia, la soledad del destierro. Sin embargo, en lugar de quedar atrapado en esas heridas, Libra las transforma en fuentes de claridad. Su regreso marca un punto de inflexión porque encarna el poder del equilibrio que no solo ha conocido la luz,
sino que también ha atravesado las sombras más densas. Al levantarse, Libra revela un aspecto poco comprendido de su naturaleza, la capacidad de convertir la vulnerabilidad en una fortaleza indestructible. Donde antes fue acusado de ser frágil, ahora se convierte en símbolo de resistencia elegante. Su debilidad aparente resultó ser la semilla de una fortaleza que no grita, pero que nadie puede doblegar. Esa fuerza se manifiesta en su mirada, en su voz, en el modo en que camina con una seguridad serena que no necesita imponerse. El aire que lo define se ha vuelto atmósfera de confianza, envolviendo todo lo que toca y obligando a quienes lo rodean a reconocer su poder silencioso. El retorno de Libra también trae consigo un despertar estético que es mucho más que apariencia. Venus, su regente, lo reviste con una belleza que ya no depende de adornos externos, sino que brota desde la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es la belleza de la verdad, la que no se marchita porque no es superficial. Esta cualidad convierte a Libra en un imán natural, su sola presencia restaura la armonía de un espacio, su sola energía despierta en los demás la memoria de lo que es justo y lo que es verdadero. Así, su resurrección se vuelve también una restauración colectiva, una fuerza que armoniza incluso más allá de sí mismo. En su regreso, Libra manifiesta la dimensión espiritual de la justicia. Ya no se trata únicamente de equilibrar lo externo, sino de comprender que la justicia verdadera empieza en el interior. Al haber sido marginado y despreciado, Libra aprendió a no buscar fuera lo que solo podía encontrar en su esencia. De esa búsqueda interna nace una libertad que nadie puede arrebatar. Ha comprendido que la armonía no depende de la aceptación ajena, sino de una paz inquebrantable que se sostiene en el alma. Ese descubrimiento lo convierte en faro de esperanza, porque demuestra que el equilibrio interior es la fuente de todo renacimiento. El aspecto épico de este regreso se manifiesta en la manera en que Libra trasciende lo personal y se convierte en símbolo colectivo. Ya no es solo un individuo que se levanta después de la adversidad, es la representación viva de la ley universal de la balanza. Su historia resuena como un mito arquetípico, el que fue derrotado y menospreciado se convierte en héroe de la justicia cósmica. Su resurrección es una afirmación de que todo lo que pertenece al orden de los astros siempre regresa, que nada puede extinguir la fuerza que nació para mantener la armonía en el universo. El aire de Libra, que antes se dispersaba en múltiples direcciones, ahora se ha vuelto corriente firme que guía y transforma. Se convierte en inspiración para quienes lo contemplan, en impulso para quienes habían perdido la esperanza. Su regreso demuestra que el espíritu humano puede caer 1000 veces, pero mientras conserve la esencia de la justicia, siempre tendrá la capacidad de levantarse. En ese sentido, Libra encarna la victoria de lo eterno sobre lo pasajero, de lo verdadero sobre lo falso, de lo bello sobre lo corrupto. Cuando Libra vuelve de entre los muertos, no lo hace con ansias de revancha, sino con la grandeza de quien ha comprendido que su misión trasciende el dolor personal. Regresa con el propósito de ser recordatorio viviente de que la armonía es invencible, de que la luz nunca se extingue por completo, de que el equilibrio siempre encuentra su camino. Su retorno es un acto cósmico que restablece la fe en que lo justo, aunque tarde, nunca deja de manifestarse. En ese triunfo silencioso se encierra la esencia de su gloria. Libra no solo se levanta, Libra se convierte en eternidad. El regreso de Libra después de haber atravesado la sombra es mucho más que un acto de resistencia, es un acontecimiento cósmico que reconfigura la forma en que la energía del universo fluye a través de la balanza. En su caída, Libra conoció la desnudez de la injusticia y la dureza de la desarmonía. Fue llevado al extremo para que comprendiera en carne viva lo que significa el desequilibrio, y al regresar, no solo trae consigo la lección aprendida, sino también la capacidad de restituir lo perdido en un nivel superior. Su resurrección no repite el estado anterior, lo trasciende, lo multiplica, lo engrandece. La conexión de Libra con el equinoccio le otorga un poder especial en su renacer. El equinoccio es el momento en que la luz y la oscuridad se igualan, y cada vez que Libra se levanta después de la adversidad, reproduce ese instante sagrado en el plano humano. Su vida se convierte en reflejo de esa geometría celeste, allí donde parecía que la oscuridad había ganado terreno, Libra regresa para devolver la paridad, para mostrar que el balance no es una teoría, sino una ley escrita en el movimiento de las estrellas. Este alineamiento cósmico convierte a su retorno en un acto inevitable, un fenómeno que ningún poder terrenal puede impedir. En su proceso de renacimiento se despierta una nueva cualidad, la fortaleza de la templanza. Antes de su caída, Libra podía buscar complacer, ceder demasiado, o temer al conflicto. Pero después de la humillación y el exilio,
su espíritu se vuelve sólido como el acero forjado en fuego. Ahora sabe elegir con firmeza sin perder la gracia, sabe defender su lugar sin necesidad de violencia. Ha aprendido que la verdadera paz no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de mantener el centro en medio de cualquier tempestad. Esta templanza lo eleva a la categoría de símbolo, un guerrero sin espada, un juez sin toga, un guardián que sostiene la balanza con la sola fuerza de su presencia. El renacer de Libra también lo convierte en portador de revelaciones silenciosas. Durante su tiempo en la oscuridad, cultivó la capacidad de observar con profundidad lo que los demás no ven. Por eso, cuando regresa, sus ojos son espejos que descubren intenciones ocultas, su intuición se afina como un radar capaz de detectar el desequilibrio en cualquier forma. Esta visión renovada lo protege de volver a ser manipulado y lo convierte en consejero natural, en guía que sabe reconocer las grietas en los demás porque primero aprendió a sanar las suyas. Su resurrección lo libera del miedo a la soledad. Libra, signo vinculado a la casa de las relaciones, solía temer el aislamiento, buscar el reflejo constante del otro para sentirse completo. Sin embargo, al ser apartado y ninguneado, aprendió a sostenerse en sí mismo. Esa independencia conquistada lo fortalece de una manera inesperada, ya no depende de la validación externa, ya no necesita compañía para afirmarse, ya no teme el vacío. Y en esa autonomía descubre una nueva forma de libertad, porque ahora sus vínculos no nacen de la necesidad, sino de la elección consciente. En su regreso, Libra despierta una fuerza creadora que antes estaba dormida. Regido por Venus, porta la capacidad de embellecer lo que toca, pero después de su paso por la muerte simbólica, esa creatividad adquiere un carácter casi sagrado. Sus gestos, sus palabras, su forma de reconstruir su vida, todo se convierte en obra de arte. Ya no se trata solo de crear belleza estética, sino de convertir su existencia en una manifestación de armonía. Allí donde hubo ruina, Libra edifica elegancia, donde hubo fractura, plasma simetría, donde hubo dolor, siembra inspiración. Este retorno también resuena en el plano kármico. Libra representa la justicia universal, y en su renacer encarna la ley de causa y efecto. Quienes lo intentaron destruir enfrentan la consecuencia inevitable de sus actos, mientras que Libra asciende sostenido por la fuerza de su verdad. No es necesario que reclame nada, porque el cosmos mismo se encarga de restablecer el orden. Su presencia es un recordatorio viviente de que el equilibrio siempre se impone, de que la balanza jamás queda fija en la injusticia, de que el tiempo ajusta lo que parecía imposible. El aire que constituye su esencia adquiere nuevas formas en este renacer. Ya no es corriente pasajera, sino viento que transporta mensajes, ideas y esperanzas. Libra se convierte en voz del cosmos, en susurro que inspira y en vendaval que purifica. Su palabra puede ser tan suave como una brisa o tan contundente como un huracán, pero siempre lleva consigo el poder de transformar. El aire que lo compone ya no se dispersa, es dirección, es camino, es destino. El retorno de Libra es épico porque no responde a la lógica de la venganza, sino a la lógica de la eternidad. Su victoria no consiste en aplastar a quienes lo humillaron, sino en demostrar que nada de lo que hicieron pudo apartarlo de su esencia. El triunfo radica en su integridad restaurada, en la coherencia que ni la envidia ni la traición lograron corromper. Esa coherencia es la fuerza más temida, porque no puede ser comprada ni quebrada. En un mundo donde muchos pierden su centro, Libra resurge como estandarte de fidelidad al propio ser. Su resurrección deja una huella que atraviesa generaciones, porque Libra no es solo individuo, es arquetipo. Representa al ser que cae bajo el peso de la injusticia y regresa para probar que la luz jamás se extingue. Es la epopeya de la balanza, la narración eterna de que el equilibrio es indestructible. Y en cada ciclo, en cada época, en cada vida que reproduce su historia, Libra vuelve a levantarse, siempre más fuerte, siempre más sabio, siempre más luminoso que antes.